Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por el favor de su atención en una emisión más de su programa En Voz Alta. Muy buenas noches, Marcelo. ¿Qué pasó, contador? Un gusto estar aquí. Gracias nuevamente por la invitación y gracias por sintonizarnos una vez más aquí en Voz Alta. Pues, ¿qué nos traes esta semana, contador? Pues fíjate que va a estar muy interesante esta charla porque vamos a tratar de proporcionarle aquí a todas las personas que nos hacen favor de vernos y de escucharnos una interpretación de la realidad que están viendo todos los días en sus redes sociales, en bardas, en espectaculares, en declaraciones, sobre qué es lo que está pasando que para el caso de Querétaro es inédito lo que está sucediendo. Yo no recuerdo, tengo 51 años, no recuerdo, Marcelo, que se haya dado, por lo menos en mis cortos años de vida, y los que me faltan, un proceso electoral de sucesión de gobernador del estado como el que estamos viviendo. Tradicionalmente, y tú lo recordarás, más o menos creo que los procesos más acelerados que se veían fueron en el 2000, si no recuerdo, en el 2002, cuando tanto en aquel entonces el PRI hizo aquella famosa interna que fue de votación directa, creo que fue la última, en donde contendieron, tú recordarás, Fernando Ortiz Aranda, Silvia Hernández, Pablo Meré, el capitán Adolfo Vega Montoto, ¿no? Si alguien se me olvida, pues ya me lo comentará. Y del lado de Acción Nacional, me acuerdo que compitió, bueno, pues el entonces presidente del Comité Estatal del PAN, Francisco Garrido, y a lo mejor voy a omitir, pero sí recuerdo el cargo. Creo que del otro lado estaba, apoyado por Ignacio Loyola, el entonces gobernador, su secretario de Salud. Con aquella vieja forma que tenían los panistas, que era pues reunirse en asamblea o en una reunión de consejeros y determinar quién era su candidato, antes de que instauraran esta forma que se puso con Calderón de que podrían hacer el tema de designaciones. Y ya ambos dos partidos, yo recuerdo que fue en aquel 2002, ha de haber sido las elecciones internas entre octubre y noviembre. Y ya era inédito tener a los dos que iban a ser candidatos al gobierno del estado, pues que se conociera un año antes, o por lo menos en el año anterior al proceso electoral. Después vino una serie de decisiones que fueron ya más tomadas en el año del proceso electoral, la de José Calzada versus Jesús Rodríguez en la interna, y luego contra Manuel González Valle, que también salió pues, prácticamente en el año en el el año que fue la elección. Pero en esta ocasión, las dos principales fuerzas, representadas por Morena y por PAN en Querétaro, anunciaron figuras similares. Ahora, usando esta figura que lo permite la autoridad electoral y lo permiten los partidos, de que ambos contendieran por un cargo partidista que en un acuerdo político interno se convierte de facto en el candidato de unidad previo al proceso electoral. O sea, esta forma que adoptó Morena con el tema de las corcholatas, en donde dicen no estamos eligiendo al candidato a la presidencia de la República, estamos eligiendo un cargo intrapartidista que por un acuerdo político que se tiene que respetar tendrá que ser nuestro candidato de unidad. Entonces ahí le encontraron un chanfle a la ley electoral que ahora importaron en el caso de los estados. Y lo interesante aquí es que el Partido Acción Nacional hace exactamente lo mismo. Genera un cargo intrapartidista y dice, bueno, pues ahí empezaron 5, ¿no? Luego ya no entendí si finalmente en el caso de las mujeres se amplió para participar o estén participando, por lo menos en términos de marketing político no se ve todavía. Y dicen es un cargo intrapartidista y lo primero que les dicen es que va a ser, empecemos con el análisis de Acción Nacional, dicen este cargo intrapartidista se va a definir en noviembre del 2025.
Ese fue el primer aviso, ¿no? Y entonces por eso en el año 2025 vimos una serie de espectaculares, bardas, redes sociales con los aspirantes de Acción Nacional. Y luego les dijeron, no, es en marzo. Y otra vez luego en junio. Luego otro spring, y luego en junio, y luego finalmente se va a agosto, que es la última noticia que tenemos. Y luego pues el sospechosismo que es clásico de la política, dicen, bueno, parecería ser que están esperando al candidato de Morena, porque se suponía que ahora vamos a hacer el calendario de Morena. El calendario de Morena es que los inscribió por ahí cerca del 16 de junio, iban a ser cerca de 45 días. Sí, para finales de julio. Para finales de julio, porque se les juntaba la otra convocatoria que era la de diputados federales. Entonces, me parece que en el cálculo de Acción Nacional dijo, pues si Morena ya tiene su aspirante en el 31 de julio, pues yo lo saco en agosto, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que haga uno, pues fue la reacción. ¿Y qué terminó haciendo Morena? Pues ahora terminó mandándolo a hacer a mediados de septiembre. Y eso, vamos a ver si es cierto. Y eso sí es cierto. Entonces, ahora estamos esperando cuál es el saque del Partido de Acción Nacional, si efectivamente lo va a anunciar antes que lo anuncie Morena, y lo de Morena podrá ser una reacción a la carta que pongan, o lo vuelve a aplazar. De cualquier forma, pues parecería ser que tiempo hay, ¿no? Así es. Bueno, yo quiero arrancar esta plática con dos reflexiones. La primera, quiero ofrecerle una disculpa al auditorio por estar transmitiendo en jueves y tan tarde, cuando tenemos un presidente municipal que se levanta a trabajar los lunes a las 4 de la mañana y esa reunión de gabinete a las 5:30, ¿no? Para ganar nota. Yo creo que es un caso de análisis serio. Ya yo creo que Felifer no sabe cómo llamar la atención, cómo ganar nota, precisamente pues para poder salir adelante en esta carrera, ¿no? Ya llegó al exceso de convocar y aparte hacernos del conocimiento que está trabajando desde las 5:30 de la mañana. Yo no sé si piensa que a esa hora vamos a estar pendientes de su agenda, ¿no? Los lunes. Pero bueno, digo, ahí nada más lo dejamos como reflexión de que tenemos un presidente municipal muy ocurrente y que, bueno, pues nos indica que pues busca con cualquier pretexto estar dando nota con tal de salir hasta arriba en las encuestas. Y pues sí sale arriba en las encuestas, en las que supongo que le favorecen en varias, y yo creo que a lo mejor en un segundo momento de esta plática podemos entrar a esa parte precisamente para ver pues las desproporciones que hay en las encuestas, ¿no? Y pues cada quien sale en la que paga, supongo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, bueno, a ver, el sistema político, ya regresando al tema que hiciste en la introducción, el sistema político mexicano durante el priato, fue sabio. Y acuérdate que fue exitoso porque logró generar disciplina. Entonces, en esta disciplina que logró generar, te permitía y tenía muy marcados los tiempos para no estar jugando ni estar especulando. Bueno, especulaban, pero no de manera abierta ni generando una desatención que para este caso, al día del proceso electoral, va a ser de más de 2 años. Los que marcan la pauta exactamente desde el año pasado, desde mediados del año pasado, pues son los panistas en un mensaje del gobernador, donde les dicen, bueno, pues todos los que estén interesados, arránquense, y empezamos a ver un despilfarro de recursos en bardas y en espectaculares que prácticamente no ha parado, ¿eh? O sea, realmente ha sido ininterrumpido. A lo mejor hoy no vemos en este mes de agosto del 2026 ya el tema de las bardas, pero pues prácticamente la mayoría de los espectaculares están ocupados por gente del PAN, principalmente. Está también Astudillo, del Verde, e incluso hasta Paul Hospital, promocionando pues lo que mejor le sale, ¿no? Su apellido sin H, que creo que es la única gracia que ha tenido discursiva a lo largo de toda su vida política, ¿no? Y es lo que le ha permitido hacerse el gracioso y creer que eso lo posiciona ante la ciudadanía y que nos genera alguna empatía. Entonces, el sistema político del PRI pues tenía los tiempos bien marcados. Prácticamente la sucesión para un gobernador o para un presidente de la República se daba después del último informe de gobierno.
Recordemos que las elecciones llegaron a ser en agosto, después en julio, y pues prácticamente se tenía candidato ya sea para gobernador en Querétaro en enero del año en que era la elección, y para presidente de la República pues prácticamente se hacía entre noviembre y diciembre el famoso destape. Entonces eso, bueno, pues permitía más o menos tener el control del poder y no tener ahora lo que pasa no nada más en Querétaro, sino en todos lados, ¿no? Podemos hacer el análisis, yo creo que de todos los estados, y vemos que en todos los estados pues están prácticamente tanto los funcionarios o los aspirantes del Partido Acción Nacional y los de Morena y de los partidos, en fin, que compitan, pues haciendo campañas hasta con 2 años de anticipación y siempre tratando de darle la vuelta a la ley, que tiene los tiempos muy marcados. Pero bueno, pues todos los partidos con una doble moral promueven la legalidad, pero pues se la viven dándole la vuelta a todo lo que tenga que ver en beneficio o que puedan promover la imagen tanto individual como partidista. Entonces, pues yo creo que sí se han hecho reformas electorales sustanciosas desde el año 1995 con Ernesto Zedillo, sí fue en el 95 cuando surge el IFE como organismo independiente. Y bueno, pues de ahí para el Real prácticamente cada sexenio se han hecho reformas a nivel nacional, a nivel local, pero pues bueno, vemos que los actores políticos, repito, juegan a un doble juego en el que se sustentan con la bandera de la legalidad y por otro lado, bueno, pues siempre tratando de sacarle la vuelta de tal manera que pues puedan estar haciendo campañas, ¿no? Aquí, ahorita parecería que el comentario que se hace del presidente municipal es muy hilarante. Fuera del contexto, pero la realidad es que esta sucesión, digamos que anticipada, o el fenómeno que está dando es que si tienes un cargo público, como el caso del presidente municipal Felipe Fernando, entonces lo orientas no a darle resultados a las personas, sino usas el cargo como un instrumento de marketing para impactar en la encuesta que te puede llevar al siguiente cargo. Yo creo que en el caso de don Felipe Fernando, pues, ha de haber sido presidente municipal, si es que alguna vez lo fue, 6 meses. Y después se convirtió en aspirante al gobierno del Estado desde hace prácticamente 1 año y medio. Esta acción que tú dices, bueno, pues parecería ser que se levanta temprano y es muy, muy trabajador, ¿no? Yo lo vería de la siguiente forma. Dice, bueno, para coordinar 21 secretarías que tiene, que es totalmente un exceso, y si no llevas una buena administración y la llevas cometiendo errores, pues si te levantas a las 5:30 de la mañana, pues nada más empiezas a cometer tus errores más temprano, güey, y tienes más tiempo para cometer más errores, güey. Yo ya nada más como comentario, al momento de grabar este programa, el día de ayer cayó una buena tromba en la tarde en Querétaro y lo primero que vemos pues es que la infraestructura pluvial que tanto promocionó este personaje pues colapsó nuevamente. Digo, nada más por poner como contexto, ¿no? Y ahí te encargo que los funcionarios hayan estado dormidos porque se levantaron muy temprano, ¿no? Se levantaron muy temprano, ¿no? Entonces, solamente cuando tienes una administración prácticamente de fracaso, pues levantarte más temprano lo que hace es que cometas mucha mayor cantidad de errores o los cometas más tempranito, ¿no? Es totalmente revelador la fotografía o las imágenes que hacen ahí de los funcionarios públicos en el auditorio. Pues yo no sé si se quedaron a dormir ahí, hicieron pijamada y aprovecharon, que no lo dudaría porque, híjole, cuando tú ves las fotografías de quienes son parte del ayuntamiento y de los eventos de Acción Nacional, están vestidos de una frivolidad impresionante, como si la frivolidad vendiera. Pero parecería ser que todas estas acciones van a ver en el último intento a ver si se puede impactar en el tema de la encuesta. Yo creo, y ahora vamos a empezar con el tema de Morena, que la semana pasada hacen una reunión en donde juntan a 8 de los 15. Y ya no se supo, o por lo menos a muchos nos quedó la duda, periodística, personal o política,
de si ya esos 8 fueron porque fueron los que fueron, pero sí invitaron a los que se habían registrado, que unos dicen que fueron 11, otros dicen que fueron 15, o si los demás no pudieron ir, pero están considerados, no lo sabemos. Pero a mí me parece una nota, Marcelo, de lo más relevante cuando el doctor Santiago Nieto, entiendo que sale de la reunión y hace un video que se sube a redes sociales. Yo rescato 2 cosas ahí. Una, que les dijeron, hay que hacer todo lo posible para que el proceso siga en unidad. Y 2, ¿no?, que eso es lo más relevante. Les instruyen, según lo que dice el doctor Santiago Nieto, a que hagan campañas de contraste. Entonces, parecerían 2 comentarios aislados, pero aquel debate que existía en Querétaro y que se reflejaba en ayuntamientos, en la legislatura y en las posiciones de los partidos, donde si se debía de ser colaboracionista con el gobierno del Estado o con los gobiernos de Acción Nacional, o si se debería de ser neutro, o si se debería de ser oposición, creo que ya está definido, ¿no? Creo que la indicación, según la declaración que hace a la salida de esta reunión el doctor Santiago Nieto, es de aquí en adelante tendríamos que ver un Morena en todos sus espacios de participación política, en los ayuntamientos, en la legislatura y como partido, tomando una posición de contraste con el gobierno del Estado. Y la definición de campañas de contraste no es solamente decir, bueno, a nivel federal se hace esto, en los lugares donde gobierna Morena hace esto, y en los lugares donde gobierna el PAN hace esto, sino un contraste interno. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que tendrán que ser extremadamente críticos con el gobierno, con los gobiernos de Acción Nacional. Entonces me parece que esa visión colaboracionista, a veces entreguista, de algunos sectores de la oposición queretana, me parece que ya quedó totalmente diluida y ahora les dicen esto es lo que se tiene que hacer. O sea, a mí me parece ya un grito de contienda, o sea, y me parece bien porque no puedes estarle teniendo cierto tipo como de violencia doméstica partidaria, ¿no? Así somos muy bravos al interior de los movimientos o de los partidos políticos, pero cuando se trata de enfrentar al poder real, que en este caso está representado por el Poder Ejecutivo y el PAN, pues ahí sí nos da miedito, ¿no? Bueno, ya pasó casi una semana de esta reunión. ¿Cuál es la agenda? O sea, ese es el problema histórico de Morena en Querétaro, que realmente no logran ponerse de acuerdo sus diferentes liderazgos y pues vemos que cada quien jala por su lado y eso pues les repercutió en que no pudieron ganar la mayoría absoluta en diferentes posiciones en las elecciones del año 2024. Entonces, realmente el problema es que aquí en Morena, Querétaro, pues no hay un liderazgo que aglutine o que vaya llevando la pauta. Lo comentaba con alguien en este programa hace creo que un mes aproximadamente, ¿no? Pues realmente todos quieren ser, y cada quien anda por su lado. Y pues tenemos a los diferentes actores jugando a su posición, los que sí de alguna manera llegan a ser un poco más, a generar un poco más de confrontación, como es el caso del doctor Gilberto Herrera, pero no va más allá, no vemos que haya una propuesta real en respuesta a la crítica que hace al gobierno estatal y a los gobiernos municipales. Ha habido incluso señalamientos a él, a Luis Humberto Fernández, que son legisladores federales, o a Betty Robles, y eso sí lo ha sabido aprovechar Acción Nacional, de bueno, ustedes pues, son los que tienen la capacidad de que Querétaro mejore haciendo gestiones a nivel federal, pero pues no vemos más que señalamientos hacia las autoridades locales y no vemos pues que haya alguna acción de beneficio a los queretanos. Ese ha sido el discurso. Entonces, por ejemplo, realmente tenemos una senadora que pues no hemos visto más allá, que ahora empieza, que creo que preside la Comisión de Energía. Bueno, ahora está de licencia, ¿no? Está de licencia, pero bueno,
durante todo su periodo, hasta ahora vemos que empieza a hacer asambleas informativas, pero realmente pues yo creo que de origen, ya ni hablar de los diputados locales, ¿no? Que efectivamente pues pareciera que tienen un coordinador, pero han sido pues mayoritariamente entreguistas, ¿no? Votándole prácticamente la mayoría de las iniciativas a favor al Ejecutivo Estatal. Y se escudan diciendo que pues es por el beneficio de Querétaro. Me gustaría que alguno de ellos estuviera aquí y poder generar un debate. Vamos a ver si en la semana podemos invitar a alguno de ellos que pues no hemos visto mayor acción y ojalá acepten venir, ¿no? Porque aparte pues también se excusan en esto. Hemos estado haciendo la invitación al doctor Gilberto Herrera para que venga, pero pues tampoco hemos tenido respuesta, como que no ven el ánimo o la necesidad de venir, pero bueno, pues ya con su estrategia. Entonces, pues realmente aterrizando, bueno, pues vemos que no hay una estrategia ni una agenda real de Morena en Querétaro que les permitan construir prácticamente ya de aquí a junio, que es cuando se va a desarrollar el proceso electoral, o no se ve alguna estrategia que realmente les demuestre interés por construir un partido ganador. Y bueno, pues ya, como tú dices, nada más han ido aplazando y prometiendo que pues ya pronto va a haber un coordinador de la defensa de la 4T y la soberanía nacional. Y yo creo que hasta en ellos mismos ya debe existir esa desesperación, porque al final del día pues están gastando tiempo, dinero, y pues el tiempo no se ve que esto tenga un impacto más allá de su voto duro. No los veo abriéndose a la sociedad, no los veo invitando a nuevos actores. Lo que hace el diputado Luis Humberto Fernández es ir a reuniones con ciertos sectores, pero no se le ve que genere una propuesta o construya una agenda para un Querétaro durante el próximo sexenio. Bueno, pues este proceso, esta forma legal que encontraron inclusive, bueno, pues ha habido reiterados recursos para intentar pararlo y la autoridad electoral lo que ha dicho, bueno, pues es un proceso interno, ¿no? Digamos que no tiene todas las de ganar, ¿no? Hay una disposición, sí, o un límite que sí les pone el INE de decir, bueno, si como es un cargo intrapartidista, pues nada más puedes hablar de los temas de partido y no puedes empezar a hablar de propuesta. Entonces, porque si ya se pero vuelve toda una violación. Así como le sacan la vuelta a todo, pues también podrían construir una discursiva perfectamente diseñada sin que parezca una propuesta de campaña o proselitismo. Eso no los evita en las campañas de contraste, de decir, esto que se está haciendo me parece que es incorrecto y lo que se debería de hacer, que a lo mejor no es mi propuesta para no violar lo que dice el INE, o donde debería ir el Estado es sobre esto. ¿Sí? Pues yo creo que sí, efectivamente, ya hay un cansancio de los aspirantes. Yo creo que ya a un mes, Marcelo, de que esta decisión se tome, ¿ya qué podrías hacer como aspirante para impactar en la encuesta final? Y también la otra, si es que las encuestas realmente van a existir. O fue un proceso en el cual qué encuesta va a ser la que va a tomarse y cuáles van a ser los criterios. Porque vimos una entrevista de la presidenta de la Comisión de Elecciones, Citlali Hernández, y dice, a ver, y han dado vistas o han estado dando pistas de qué es lo que van a valorar en la comisión. Y le pregunta uno de los que la entrevista, uno de los periodistas, le dice, oye, ¿va a ser el más popular? Dice, no. Bueno, es que es una mezcla entre si eres conocido, pero si eres conocido y tienes muchos negativos, entonces, pues entonces vamos a netear tus positivos versus tus negativos. Y hasta ahí parecería bien, ¿sí? Pero el tema entonces ahora parecería ser que si tienes una carrera política amplia, pues es prácticamente inevitable, Marcelo, que tengas negativos. Y que estos negativos vayan acompañados de tu popularidad. No llegas a crecer con puros positivos, eso no existe. Prácticamente sería decir, oye, creció en su carrera política y toda la gente opina bien de él, prácticamente van creciendo tus negativos. Si acabas de empezar, pues evidentemente no hay positivos
o los positivos que tradicionalmente te regala la ciudadanía al no conocerte, pero tus negativos prácticamente son inexistentes. Entonces, el riesgo yo que veo que mezclen o qué ponderación le den a los positivos versus los negativos versus el nivel de conocimiento puede llevar a que los que ganen sean los más inactivos o los que acaban de llegar. Entonces, ahí me parece que hay un criterio y me parece que el Partido Acción Nacional por ahí va. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? En las mediciones a las que yo he tenido acceso no solamente de encuestas, sino de redes sociales, los negativos de Felipe Fernando lo acompañan y son impresionantemente altos, así como es su popularidad. Entonces, como partido, como sociólogo, aquí la pregunta es, ¿cómo vota más la gente, güey? ¿Puede revertir los negativos versus la popularidad o no? No, y a ver, yo considero que realmente, como siempre en la política, pues hay mucha simulación, se generan procesos y yo creo que realmente el proceso tanto de Morena como del PAN pues son mera simulación. Al final del día, en Morena hay una gran electora. A ver, hoy gobierna la doctora Claudia Sheinbaum y ella es la que tiene la responsabilidad política y de acuerdo a su juego, a sus necesidades y a su estrategia, verá quiénes son los candidatos. Yo creo que ella es la gran encuestadora. Verá quiénes son los candidatos y al final del día, y lo hemos visto desde las encuestas que me digas, ¿no? Las internas de los diferentes partidos a lo largo de los últimos 25 años. Recuerda, el gran elector era el presidente de la República, a nivel estatal el gobernador. Pues esto de las encuestas se ha hecho muchas veces. Las más famosas, ¿no? Las encuestas Chuchowski, las que hacía Jesús Rodríguez ahí en su oficina, ¿no? Con 2 o 3 egresados, por cierto, creo que de aquí de la Facultad de Ciencias Políticas, las famosas Chuchowski en el 2003. Y 2006. 2006, ¿no? Entonces ahí nunca nadie vio esas encuestas. Pues yo considero que no hay que creer más allá de lo que es una decisión de la presidenta en pleno ejercicio de su poder y nos ha demostrado que pues ella es la voz última y la voz que dicta, ¿no? Incluso ya despegándose de su antecesor, que más o menos así poco a poquito lo ha ido dejando de lado. Ha dejado que corra la campaña en contra de su junior y no la ha parado. Entonces también hace ese juego de poder. Y en el PAN, pues bueno, pues a ver cómo ajustan sus intereses entre el gobernador anterior, llámese Pancho Domínguez, el gobernador actual, Mauricio Curi, y pues el tercero en discordia, que es Ricardo Anaya, ¿no? Entonces, a ver, no nos quieran ver la cara, pero insisten, o sea, te repito, siempre es el tema de la política, la doble moral, el querernos vender cosas que inexistentes cuando sabemos realmente cómo se mueven los hilos del poder. Dependen de la voluntad de unos cuantos, y en este caso, bueno, pues va a decir así como fue el tema de las corcholatas, ¿no? Pues nunca vimos una encuesta, nada más nos dijeron que la había ganado Claudia Sheinbaum, nunca nos salieron y nos dijeron, miren, pues esta es la encuesta, este es el rigor metodológico, etcétera, etcétera. Nada más nos dijeron, estos son los resultados. Y funcionó, pero ahora lo interesante antes de irnos al corte, va a ser lo siguiente. Dice, bueno, por ejemplo Andrés Manuel, ¿no? Que era muy interesante. Decidía quién era el candidato al gobierno del estado y luego doblaba al gobernador en turno, ¿sí? Con una embajada, con lo que fuera, era incentivo y había acuerdo y entonces ese estado se transformaba en Morena, ¿no? El tema es si se utilizará el mismo método aquí en Querétaro, pero no nos deje, regresamos en unos minutos con el tema importante de por qué las encuestas, siendo instrumentos técnicos, varían con tanto porcentaje. Regresamos. Regresamos aquí en su programa En Voz Alta. En la primera parte de este programa hicimos un análisis de cómo van los procesos internos o intrapartidistas de lo que pues se antoja van a ser ya ganando este cargo intrapartidista, se vuelven los candidatos al gobierno del estado de Querétaro y cómo se ha ido aplazando las fechas, cada quien con su justificación pues, particular en cada uno de los partidos, algunos que interpretan que esto tiene que ver, pues así como das, doy, están esperando que el partido
haga sus movimientos. A mí me parece que el proceso nacional de Morena es mucho más amplio que el proceso local y aplazaron todos los procesos. Me parece que más bien el Partido Acción Nacional está esperando qué es lo que hace Morena en el caso de Querétaro para sacar su candidato. Ya nada más digo para cerrar este tema, ¿no? Me parece que tiene razón. La opinión de la presidenta Sheinbaum va a ser determinante. ¿Qué elementos tenga en la mesa para tomar la opinión? Para tomar la decisión. Pues unos dirán va a tener la encuesta, otros dirán va a tener a los amigos, otros dirán va a tener los números de la encuesta mezclado con los amigos que diga, pues en los estados donde lleve 20, 25 puntos, pues poco interesará a Marcelo quién sea el candidato. Me parece que ahí sí no hay vuelta de hoja, pueden poner a quien ellos quieran. En los estados más competitivos, como es el caso de Querétaro y es el caso de Chihuahua, me parece que va a ser una mezcla entre cómo está la situación electoral y quién puede ser el que puede generar la mayor cantidad de unidad al partido y que pueda en un segundo momento presentarse contra Acción Nacional con resultados positivos. Y algo que no se ha mencionado, Marcelo, o sea, algo que por ejemplo no miden las encuestas y que nos debería de ser una cosa que preocupe a los queretanos. O sea, toda la encuesta, exista o no exista, o sean los instrumentos de valoración que tome el tomador de la decisión, que en el caso de Mauricio Curi, tú lo decidiste muy bien, dijiste, bueno, pues cuál va a ser la opinión del exgobernador, que es un grupo político importante al interior del PAN, al cual pertenece el actual gobernador. ¿Quién va a decidir, no? Si va a ser el PAN nacional, o va a ser el PAN local, o si va a ser el PAN del Senado, que cada vez parece ser diferente al PAN nacional. También tienen, entre los grupos hay subgrupos. Y la otra gran pregunta, o sea, ¿quién podría gobernar mejor? Que nadie ha hecho esa yo creo que pregunta. A lo mejor ese tema en particular sí hay que dejarlo para un programa siguiente, porque pues, sí necesitamos ir haciendo un análisis personaje por personaje de sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, acuérdate que, por ejemplo, realmente si hacemos un análisis serio, quien era el mejor perfil para gobernar México en el 2018, pues era el candidato del PRI, nada más que pues el PRI prácticamente estaba en la lona, que es el doctor José Antonio Meade. Yo creo que él sí hubiera sido un buen presidente de la República para administrar el país, el país y no sé qué tanto en términos de gobernabilidad, pero digo, te pongo un ejemplo. Y pues vamos a ver, y retomo otra vez un poco de historia. Carlos Salinas de Gortari, cuando llega al poder en 1988, tiene que innovar en la forma de ejercer él mismo. Trae presiones muy fuertes y decide pactar con la derecha. Entonces, acuérdate que ahí empiezan las famosas concertaciones, que no es otra cosa que ir cediendo espacios a los actores que él considera que le son útiles en este momento. Y bueno, pues tenemos ahora tan de moda que el primer espacio se lo ceden al PAN en Guanajuato con Carlos Medina Plasencia, y la primera elección la gana pues el hoy huésped del penal del Altiplano, Ernesto Rufo Appel, en 1989. ¿Por qué te comento todo esto? Porque bueno, vamos a ver precisamente lo que tú comentabas, bueno, cuáles van a ser las decisiones de Palacio Nacional para en cada estado ir viendo qué es lo que quiere hacer de acuerdo a la agenda que le queda a la presidenta por los próximos, en el momento de las elecciones, 3 años por delante, ¿no? Yo creo que va a depender mucho también de cómo van las mediciones para el Congreso, para la Cámara de Diputados. Yo creo que en base a los números que traiga va a ir tomando las decisiones. ¿Qué le va a interesar más? ¿Ganar la gubernatura de Querétaro o mantener la mayoría legislativa, que es donde tiene el control real del país? Pues ahí yo les recomiendo este documental que es La caída del PRI, que está en qué, bueno, no vamos a hacerle comercial, pero me parece que es un esfuerzo. Está en VIX, y ojalá y no nos pague regalías el señor Azcárraga por estarle haciendo promoción. Está muy interesante. La realidad es que hay una pregunta que voy a traer a colación en este programa. Cuando le preguntan a este señor Nuno, o Nuño, Aurelio Nuño. Aurelio Nuño.
Oye, ¿qué le faltó al tema de Peña Nieto? Dice, bueno, hace una reflexión muy interesante cuando dice que estaban preocupados Peña Nieto con el tema de la eficacia del Estado. Se dice, veníamos de un gobierno de acción nacional tan ineficaz que lo que nos preocupamos, según lo que dice la entrevista, es en la eficacia. Y los primeros 2 años, me parece que el gobierno de Peña Nieto fue un gobierno altamente eficaz. De hecho, las 13 reformas estructurales de Peña Nieto, muchas de ellas hoy le dan un sustento importante al país. Es correcto. ¿Sí? Entre ellas, por ejemplo, algo que se le ha minimizado, que es el tema de la reforma fiscal, pero eso ya lo podemos ver de largo plazo. Pero las reformas que son estructurales, pues soportan un país en el futuro. ¿Sí? Pero en esta misma entrevista dice, no logramos construir un movimiento a la par para que la transformación o el cambio que estaban impulsando en ese momento pudiera perpetuarse más allá del sexenio. Perdón, te interrumpo, a ver, ya hace poco lo vi, no recuerdo en dónde, pero bueno, no supieron manejar la narrativa. Entonces, quien maneja la narrativa es quien gana. Sí. Ya después vinieron los temas de escándalos, les ganaron la narrativa, vino el gasolinazo, vino lo de Ayotzinapa, vino lo de la Casa Blanca, 3 escándalos muy fuertes de los cuales ya no se recuperó. Pero si algo hizo bien, yo creo que López Obrador fueron 2 cosas. Uno, no administró el país, lo gobernó. ¿Sí? Me parece que son 2 conceptos que pudieran ser diferentes, susceptibles de ser analizados en otro programa. Sí. Recordemos que Andrés Manuel es un político. 100%, él sí cumple perfectamente el perfil de ser un animal político, y él, gracias a la mañanera, llevó la narrativa durante 6 años. Y construyó un movimiento que le permitió trascender el proyecto de nación, citando uno de sus libros, el proyecto de nación a un sexenio adicional. Aquí lo voy a aterrizar en el caso del gobierno del estado de Querétaro. O sea, estamos preocupados por quién puede ganar, de cualesquiera de los 2 fuerzas, ¿no? Del Partido Acción Nacional y de la izquierda queretana. Pero en el caso de la izquierda queretana tendría que hacerse la siguiente pregunta también. ¿Quién puede llevar a cabo un gobierno exitoso que arraigue la forma de gobierno y que pueda aspirar a que si se gana o gana Morena y la 4T Querétaro, no se esté entregando en el siguiente sexenio, Marcelo? Porque parecería entonces la izquierda en Querétaro un lunarcito en un mar de derecha, ¿no? Y me parece que si nos podemos ir un poquito más hacia Latinoamérica, ahora que empiezan a ganar, creo que ya hay 12 o 14 países con movimientos de derecha en el mundo, en particular en Latinoamérica, el gran problema de la izquierda es precisamente la eficacia. Y cuando los gobiernos de izquierda fracasan en darle resultados a la gente, pues prácticamente le abren la puerta a la derecha, y la derecha está regresando de una forma muy contundente en algunos de los estados. Entonces, ¿por qué no hacer nuestro micro espacio aquí en Querétaro y decir, sí, me parece que fulanito de tal o perenganito de tal puede ser un muy buen candidato, puede tener muy buenos negativos, ¿cómo será como gobernante? Y cómo ese gobernante podrá construir un movimiento en Querétaro que lo perpetúe para tener 12 o 18 años, para arraigar un proyecto de gobierno realmente diferente que no se puede hacer en 6 años, y me parece que esa es la pregunta que no se está contestando. Acción Nacional lo tiene bien claro. Me parece que ahí Acción Nacional sí tiene una ventaja clara, porque ellos sí tienen o le apuestan a la construcción no de 6 años, sino de 12 o de 18, con una mirada clara, ¿no? A veces usando instrumentos de izquierda, O sea, dejan de ser un poquito de derecha y se vuelven excesivamente pragmáticos, ¿no? Entonces me parece que ahí debería de ir la decisión, y pues ahí viene ya la valoración de los perfiles. Lo que pasa es que en Querétaro, desde 1985, que es cuando gana y llega al poder el doctor Mariano Palacios Alcocer, se construye una clase gobernante en Querétaro que se mantiene hasta el día de hoy. Incluso pues, ya hoy son familiares. Vemos ahí a las familias Palacios Curi, Curi Palacios, Oliovskovsky, y todos esos apellidos rimbombantes mezclados entre ellos. Entonces, aquí realmente en Querétaro es bueno ver cómo generas una figura
que pueda darle la vuelta a ese grupo de poder que ha puesto a los gobernadores pues prácticamente desde 1985, posteriormente en 1991. Parecería que el PRI perdió en Querétaro en el 97, pierde el partido, pero el grupo de poder se mantiene. Recordemos que la familia Loyola pues es muy cercana a la familia Burgos y así sucesivamente, ¿no? Hay el único que irrumpe como tal, pero logra una continuidad que hasta el día de hoy se mantiene, es Francisco Garrido. Y bueno, pues hoy vemos en las fotografías cómo el exgobernador Calzada comparte alegremente pues, con todos los que supuestamente eran sus rivales políticos, que no por esos rivales personales ni rivales de negocio. Lo vemos alegremente partiendo con Felifer en diferentes eventos sociales. Entonces, yo creo que aquí uno es primero ver si Morena tiene la figura que logre, ganar la elección y posteriormente reconstruir toda esta clase económica y política, porque si no va a pasar lo que en el 2009, pues realmente Pepe Calzada pues era parte de lo mismo, recibe la estafeta y pues se la entrega a alguien de la misma estructura, ¿no? Entonces, pues es más bien, ganar, ver si ese perfil tiene la capacidad real de gobernar y tiene una visión de largo plazo, así como lo intentó Andrés Manuel López Obrador, que renueva o trata de renovar toda la clase política, no toca la clase económica, la real. Entonces vamos a ver eso si en la siguiente elección le permite perpetuar a su movimiento o tiene ya su periodo definido. Yo creo que ese es el reto aquí para Morena en Querétaro, porque igual puede ganar alguno de los que anda aquí, pero bueno, te repito, pues pareciera que alguno de ellos ya está pactando con esa clase política en sus diferentes reuniones privadas, sociales, etcétera, ¿no? Pues mira, la verdad es que a lo mejor ahora va a hablar mi lado técnico, pero yo trato de echar el cassette para atrás, como dicen los chavos, o por lo menos decíamos los chavos de mi generación, ¿no? ¿El qué? El cassette. y trato de recordar cuál fue el último gobernador que realmente conocía de profundidad la administración pública y no lo encuentro. O sea, que haya tenido una experiencia en la administración pública, porque finalmente todos terminan hablando, empiézale desde el gobernador actual para atrás. Entonces, parecería ser que los que terminan tomando gran parte de las decisiones importantes son los secretarios. Pero fíjate que, por ejemplo, Pancho Domínguez tuvo el mérito de poner, él sí supo liderar, porque dijo, vale, yo soy el gobernador, pero sí puso gente con perfiles adecuados que sacaron adelante la administración. Digo, ese te lo pongo como un ejemplo de alguien que sí fue un gobernador eficaz y que sí tuvo la visión de, reconocer que él tenía sus limitaciones, y poner cuadros capaces en las diferentes secretarías. Y yo te puedo decir que muchos de los que puso el gobernador Francisco Domínguez, tuvieron sus excesos, solamente que son posibles cuando el propio gobernador no conoce de profundidad la administración pública, termina que, ¿cómo lo podría explicar? Parecería que estás obligado a creer, ¿sí? Cuando tú no sabes o desconoces y reclutas personas que sí lo saben, entonces se tiene que generar un vínculo de confianza, tratando tú de creer que lo que están haciendo es lo que más conviene al Estado o lo que más conviene al proyecto o las dos cosas. El único que entendió de este asunto y que trascendió su administración fue Francisco Domínguez. El único que dice, rompe el tema de gobernador, no pone gobernador, que también estamos viendo los efectos negativos de eso. Al gobernador poner gobernador, lo que hace es un tremendo desgaste a ese grupo político, que podría dar como resultado pues el exterminio o por lo menos el desgaste de ese grupo político y de toda esa generación. Porque si ahorita ellos pierden el gobierno del Estado, me parece que todos los integrantes de esa clase política que se generó en esos 12 años, estaría muy complicado que regresaran en 6 o en 12, algunos de ellos inclusive por el simple transcurso del tiempo. Pues no lo sé, Rick, porque yo que trabajé en la administración 2009-2015, precisamente no hubo ese rompimiento que aparentemente debió de darse, ¿no? La mayoría de los cuadros que venían
directivos y de nivel subsecretaría que venían de la administración de Garrido, muchos se mantuvieron, brincaron la administración y pues siguen hoy. Y te pongo el caso ahí de una subsecretaria o directora de ingresos, todo el equipo de Alcocer Gamba que venía desde la administración de Garrido, se mantuvo en la secretaría y después siguió con Pancho Domínguez porque la gente que tenía que administrar las finanzas en el gobierno de Pepe Calzada pues realmente no sabía de qué se trataba y así sucesivamente, ¿no? Y había muchas relaciones personales y familiares que no le permitieron al gobernador Calzada pues darle las gracias a muchos de los cuadros panistas. Entonces, por eso digo, yo creo que realmente el tema es, si gana Morena, que gane alguien que sí tenga esa visión, si no, pues se va a mantener exactamente lo mismo que tenemos desde hace más de 30 años en Querétaro. Es una de las cosas que tienen que salir en valoración, que no están en las encuestas, ¿no? La encuesta no mide la habilidad para gobernar. La encuesta no mide la habilidad para generar un proyecto que arraigue la transformación en el estado de Querétaro. La encuesta a veces no mide si realmente va a hacer los cambios que se necesitan y que la gente está esperando para que dejen de gobernar pues los que siempre han gobernado, ¿no? Porque aquí hay un asunto muy interesante. Ahora que Morena sostiene sus, sobre todo en Querétaro, las asambleas informativas por el tema de la soberanía. Pues todos los autores dicen, pues hay dos formas de perder soberanía. La soberanía la pierdes cuando un gobierno extranjero toma las decisiones de gobierno, pero también cuando actores internos sustituyen la función del Estado y no te dejan como gobierno gobernar, que es lo que está sucediendo aquí en Querétaro. O sea, muchas veces, en el caso, por ejemplo, de las presidencias municipales, parecen gerentes, Marcelo. O sea, y parece que el Consejo de Administración y el que está tomando las decisiones importantes del Estado está en otro lado y está en los capitales, ¿no? Entonces quitan sobre presidentes municipales, gobernadores, y los intereses son los que siguen gobernando, ¿no? Entonces, eso también debería de medir la encuesta. ¿Qué tanto los que van a gobernar, en el caso de los que encabezan la oposición, pueden llegar y representar realmente, romper con este esquema? Hay ocasiones en que a mí en lo personal, por eso las teorías colaboracionistas o las acciones colaboracionistas me ponen muy nervioso, porque el colaboracionismo está muy cercano a eso que tú comentas. Decir, oye, pues ya gané y ya llegué, entonces gobierno con lo que hay. Y cierro con esto, ¿no? De los elementos que no va a medir el tema de la encuesta es quién de los aspirantes, ahora sí ya junto PAN y Morena, puede armar un equipo, porque más parece que no estamos eligiendo, en términos futbolísticos, no vamos a votar por un Messi, ¿sí? Vamos a votar por un director técnico que va a escoger un equipo que va a llevar a Querétaro a estadios de mejora compartida, ¿no? ¿Quién es el capaz de armar el mejor equipo para gobernar, ¿no? O se van a montar, como tú bien dices, como lo hizo Calzada hizo esta y muchas otras frivolidades que llevaron al PRI al nivel en donde está. ¿Quiénes pueden armar un equipo exitoso de gobierno, ¿no? Así es. Pues mira, y aprovechando que estamos aquí en la casa, en la Universidad Autónoma de Querétaro, y estamos muy cerquita de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues, y ahorita que van arrancando el semestre, que prácticamente llevan 15 días, pues vamos a dejarles a ver si alguien de la facultad se anima, que fue donde yo aprendí a hacer encuestas, pues a que hagan este ejercicio, a que salgan y en alguna de sus materias, pues vean efectivamente, pregunten qué es lo que quiere Querétaro, qué clase de gobernante y qué perfil quiere Querétaro. Entonces yo creo que de ahí podríamos partir y ver, bueno, cuáles son las fortalezas y las, ¿cómo le llaman ahora las habilidades? Se me fue el nombre. Competencias. Las competencias que debe tener quien aspira a gobernar. Yo creo que es un ejercicio que sí deberían de hacerlo y ver, bueno, cuál es el perfil que realmente queremos los queretanos. Si tú te vas a la clase media alta y alta, pues te van a decir, pues yo quiero que, o sea, por inercia te van a decir, pues yo quiero que siga el PAN y no quiero que llegue Morena. Pero no tienen un sustento. Entonces, bueno, pues vamos a ver si alguien nos toma la palabra y pues para variar, el tiempo nuevamente se nos agotó, nos quedamos con varias cosas en la agenda, pero bueno, pues ya las estaremos abordando en las próximas semanas. Gracias. Pues, muchas gracias por el favor de su atención. Esperamos que esta información que se proporcionó y que se comentó les sirva para que usted, que finalmente es el elector, tome la mejor decisión.
Que pasen buena noche y nos vemos la próxima semana. Buenas noches.